¿Se escucha bien? Sí, ¿no es cierto? Bueno, primero que todo, agradecerle a la DAFNA, a la DAFI, de Arqueología Histórica Santiago, que es esta página de difusión en arqueología y que ve temas principalmente, hoy me partí al final de la presentación, disculpe, que ve temas de arqueología en general, ¿no es cierto? Especialmente de tiempos posthispánicos, pero también otros temas de arqueología, así que les recomiendo que lo sigan, ¿ya? Y bueno, como contaba la Dafna, esto tiene que ver con parte de lo que yo estoy desarrollando en mi tesis doctoral en la Universidad de Buenos Aires, que es una tesis en arqueología propiamente tal, y que se enmarca dentro de lo que se llama en la arqueología, digamos, como temáticas de arqueología contemporánea, porque nosotros compartimos, muy bien decía Dafna, la materialidad es parte, digamos, de lo que, de la sociedad, digamos, de nuestra vida diaria, y no solo los arqueólogos nos dedicamos a estudiar el pasado muy, muy antiguo, sino que también buscan o estudian, digamos, las relaciones actuales que tenemos con la materialidad, ¿ya? Bueno, compartiendo hay que destacar en general que los hospitales psiquiátricos, los asilos psiquiátricos son espacios en general problemáticos porque se han vinculado a lugares cuyos diseños y características materiales generalmente o históricamente se han relacionado con prácticas de confinamiento, vigilancia y también con muchas veces prácticas de abandono. Eso si uno lo mira a nivel como histórico. Estos espacios y su materialidad constituyen un elemento central para comprender dinámicas sociales de grupos que han sido muchas veces excluidos. Y las personas con patología psiquiátrica hoy día en Chile son uno de los grupos más excluidos dentro de la sociedad. De hecho, muchas veces invisibilizados, incluso dentro del ámbito de la misma salud, uno ve que la psiquiatría en relación, no sé, a otros ámbitos de la salud también ha sido históricamente invisibilizada. Es en ese contexto entonces que el problema, en el fondo por el que inició esta investigación, tiene que ver con tratar de, o sea, estudiar, digamos, las prácticas de ordenamiento y uso del espacio en establecimientos de salud mental. Y bueno, y en específico, que no, y en específico, para abordar esta temática, digamos, el lugar elegido, que es un lugar bastante emblemático, tiene que ver con lo que hoy día es el Instituto Psiquiátrico José Horvitz Barak. ¿Y por qué la selección? Porque efectivamente este fue un espacio en donde se emplazó la segunda Casa Orates, que se inauguró en 1858, luego pasó a constituirse como el Manicomio Nacional en las primeras, en 1928, después pasó a ser Hospital Psiquiátrico en el 55 y hoy día Instituto Psiquiátrico desde la década del 80 en adelante. Entonces vemos cómo va evolucionando en un espacio, no solo en nombre, sino que en cómo se estructura este espacio a través del tiempo, en relación también cómo se ha ido construyendo en los discursos relacionados con la medicina alienista, con el desarrollo de la psiquiatría y con la salud mental en general. Otra cosa relevante es que en el fondo se considera como esta escala temporal que, si se fijan, es tremendamente amplia porque nos permite ver estos cambios y continuidades a través del tiempo, y sobre todo desde el ámbito de la arqueología muchas veces nos permite ver desde la materialidad como muchas veces los discursos dicen algo, pero la materialidad no necesariamente lo refleja. Y refleja, de hecho, otras prácticas sociales. Con respecto a la propuesta teórica de este trabajo, tiene que ver con, primero, como les comentaba antes, con lo que se denomina como la arqueología contemporánea, que es como parte de este grupo de las arqueologías históricas relacionadas con los estudios o el estudio desde el periodo, digamos, desde que se configura como los procesos del capitalismo, ¿ya? Y que nos permite entender además cómo se están dando dinámicas como de carácter mundial y que las podemos ver en este caso en nuestro territorio. Asimismo, entender que lo relevante de la ampliación del campo del estudio de la arqueología y de la arqueología contemporánea en particular guarda relación como con dos aspectos que son importantes. En primera instancia, el desarrollo de un enfoque más bien transdisciplinario para la comprensión de la sociedad, es decir, si podemos estudiar, hacernos preguntas sobre la sociedad y contestarlos desde la historia, con las fuentes escritas, lo podemos contestar desde la arqueología, desde las fuentes materiales, lo podemos contestar a través de los testimonios, desde la antropología, y así otra serie, digamos, de disciplinas que pueden estar vinculados. Y lo segundo es que
Y lo segundo que es bien relevante es que la arqueología histórica o estas arqueologías poshispánicas tienen una mirada más bien crítica, porque muchas veces lo que nosotros decimos y hacemos no necesariamente tiene, o sea, lo que nosotros decimos tiene su, es realmente lo que nosotros hacemos, y eso se ve en general en cómo se construye la historia, o cómo se construye la historia siempre desde un discurso, desde la oficialidad, ¿no es cierto?, y que no necesariamente desde la realidad o desde las prácticas materiales eso ocurre así. Y en ese sentido este enfoque se centra particularmente en lo que se denominan como las instituciones totales, y que hoy día hay toda una línea, sobre todo más bien anglosajona, con respecto a lo que se denomina la arqueología de las instituciones totales, y que es un concepto que quizás algunos de ustedes conocen, que tiene que ver con, de instituciones totales, que lo acuñó por primera vez Irving Goffman, que fue un antropólogo estadounidense, que hizo mucha etnografía. Para los que no están familiarizados con la etnografía, tiene que ver con trabajo de campo, de observación directa, en manicomios en Estados Unidos, y él estableció que estos espacios totales o instituciones totales son lugares de residencia y trabajo donde un gran número de individuos en igual situación, aislados de la sociedad por un periodo apreciable de tiempo, comparten en su encierro una rutina diaria administrada formalmente. Las cárceles sirven como ejemplo notorio, pero advertirse que el mismo carácter intrínseco lo tienen otras instituciones cuyos miembros no han quebrantado ninguna ley. De hecho, en el fondo este concepto se aplica no solo para las instituciones psiquiátricas, sino para las cárceles, y sino en el fondo todos estos espacios en donde se dan estas dinámicas. Asimismo, también este autor es bien relevante porque acuña otros términos que hasta el día de hoy se utilizan, que tiene que ver con el estigma social relacionado con las prácticas de prejuicio y juicio propiamente tal de personas, por ejemplo, que han estado en instituciones, en espacios o instituciones de tipo local, o sea, de tipo total. En esta línea existe una serie de trabajos en torno a estas denominadas como instituciones totales, y es interesante destacar que hay algunos ejemplos de estudios de espacios psiquiátricos, digamos, desde la arqueología. En particular, tiene que ver con los estudios pioneros que hizo una arqueóloga australiana que se llama Susan Peadock, también una arqueóloga irlandesa que se llama Catherine Fennelly, y hay otros ejemplos también en Brasil con Juliana Brandao, y hoy día que también está en la charla hay una licenciada en arqueología que está haciendo su tesis en el Peral. Y el estudio de estos espacios tiene que ver con tratar de con ver cuáles son las prácticas materiales relacionadas con estos espacios, cuál es la organización material de estos espacios destinados a controlar y restringir el movimiento, ya sea de una persona o de un grupo de ellas. Y en ese sentido muchas veces pueden variar los tamaños de los lugares, pero generalmente una de las cosas que tienen en común tiene que ver con el establecimiento de límites que pueden ser materiales, rejas, paredes, etcétera, otros límites que pueden ser el miedo, las aprensiones, entre otras cosas. Bueno, lo interesante de los trabajos que se han hecho desde la arqueología, y que vemos que más o menos se repiten algunas conclusiones, y que nos permite ver entonces que esto tiene que ver con fenómenos de carácter bastante mundial, ¿no es cierto?, tiene que ver cómo a través de la materialidad se refrenda cómo el discurso de la salud mental ha ido cambiando a través del tiempo, o sea, cómo se plantea un discurso, ¿no es cierto?, que nace a fines del siglo XVIII y se intensifica durante el siglo XIX, ¿no es cierto?, con el surgimiento de la medicina alienista, y que por primera vez establece la categoría de la locura propiamente tal dentro de una categoría como patológica, ¿no es cierto? Y lo segundo también tiene que ver con el marco del desarrollo del capitalismo industrial, que también estos fines del siglo XVIII, inicios del siglo XIX, momento en que como que explota el desarrollo de estas instituciones totales. No solo en el caso de los espacios psiquiátricos, lo vamos a ver también, no sé, con otros espacios para no sé, para los indigentes, otra serie de espacios que tienen esta misma lógica. ¿Y por qué es relevante esto del contexto mundial? Porque en el fondo cuando se extiende el desarrollo del capitalismo mundial, se extiende también la práctica del trabajo asalariado como la forma de ganarse la vida. Y alguien que no puede generar un trabajo asalariado, por lo tanto, se comienza a constituir como una carga dentro de la sociedad. Y es en ese contexto, una carga, digamos, tanto para las familias, para la sociedad, y es así entonces que comienzan a explotar, por ejemplo, sobre todo en Inglaterra, y bueno, hay ejemplos también en Francia, pero principalmente en Inglaterra, una gran cantidad de instituciones totales durante esa época.
Y es en ese contexto que surge una serie de teorías sobre diseño que buscan generar espacios de control de esta población como problemática. Y lo interesante es el clásico ejemplo del panóptico de Jeremías Bentham, ¿no es cierto? Que es esta imagen que aparece, que les muestro, o sea, que aparecía en la diapositiva anterior, y que tiene que ver con espacios para controlar, ¿no es cierto?, esta idea de sentirse visibilizado desde un espacio circular, ¿no es cierto?, pero y que es la lectura también que ha hecho históricamente, o que se ha resaltado históricamente a partir de los trabajos de Foucault, pero también hay que rescatar que estos espacios también surgieron con la idea de cuidar a la población, ¿ya? De hecho, tenían que ver con que estos espacios permitían la rehabilitación de las personas para volver a ser útiles dentro del contexto social. Entonces, tienen esta como dicotomía, digamos, de la separación, o sea, esta dicotomía entre el control, ¿no es cierto?, y también la idea de que este control no es solo para excluir a la población, sino que la exclusión también tiene un objetivo de carácter como de redención o de rehabilitación de la población. Por otra parte, en el contexto de la búsqueda de evidencia material, que resaltó principalmente a partir de los archivos, fueron las imágenes, ¿ya? Las imágenes permitieron de forma complementaria comprender parte de las dinámicas constructivas, materiales y espaciales, pero especialmente permitieron indagar en la materialidad que atañe directamente a las personas que utilizaron dicho espacio, y en ese sentido entonces se seleccionó el vestuario como cultura material, ¿no es cierto?, tanto la presencia como la ausencia, o los distintos tipos, ya que constituye un elemento distintivo material que permite inferir sobre aspectos sociales vinculados a las relaciones de poder, vinculados y en el fondo relaciones, distintos niveles de relaciones de poder, tanto lo que se definen como los profesionales, de los no profesionales, los usuarios de los no usuarios, femenino, masculino, aspectos de etnicidad, de clase social, o sea, una serie de cosas que uno empieza a mirar desde el vestuario, que comienza a hacer, y que es muy, muy interesante. Y en ese sentido hay que entender que el vestuario es como si fuese una especie de segunda piel, ¿no es cierto?, y que no solo dice sobre lo que somos, sino que también muchas veces solo sobre lo que uno quiere representar hacia el resto, y en estas instituciones totales dice también muchas veces sobre la imposición de formas de identidad, ¿no es cierto? De hecho, una de las características bien clásicas de las instituciones totales, digamos, tiene que ver con el uso del uniforme y con la idea de la pérdida de la identidad personal, pero la generación de una identidad colectiva como grupo problemático. Con respecto a los antecedentes, ahora voy a hablar de los antecedentes y después hacemos, si queréis, o sea, hacemos como una pequeña pausa, pero voy a hacer algunas referencias, antecedentes de la Casa de Orate, después si les queda alguna duda. Son muchos antecedentes, entonces la idea no es extenderme mucho en el tiempo, pero voy a dar cuenta de algunos antecedentes que son relevantes para comprender, digamos, cómo se va a aplicar la metodología arqueológica. Bueno, primero que todo destacar que en el fondo hay antecedentes previos digamos, al desarrollo de la Casa de Orate en momentos coloniales. Durante el periodo colonial, en contexto de la sociedad barroca, la consideración de la locura como condición de enfermedad, la verdad es que no era tal. Solo fines de la colonia, en el contexto del desarrollo de la Ilustración, y que tiene que ver con las reformas borbónicas y otra serie de aspectos culturales que comienzan a cambiar a fines de la colonia, es que se comienzan a introducir nuevas prácticas sociales. Y vemos, por ejemplo, en el segundo modelo, digamos, el segundo diseño del Hospital San Juan de Dios, la configuración de una primera sala para alienados propiamente tal, que es la que, se ve el puntero, ¿no? Es la que está acá, ¿ya? Ya hay pocas referencias sobre quién eran los pacientes, usuarios, digamos, de ese espacio, pero sí es interesante destacar que si uno mira las cifras, por ejemplo, Laval tiene una serie como de estudios a partir de las cifras de cuál era el tipo de enfermedad que predominaba en estos espacios, y por ejemplo destaca una alta cantidad de porcentaje de sífilis, y es interesante entender que la sífilis genera en sus etapas más avanzadas, digamos, una serie de manifestaciones como de carácter psiquiátrico que podría estar asociado a eso, y además aparecen algunas referencias sobre el tema de las temperaturas o por ejemplo, el verano asociado a la idea de la locura, como durante este periodo, digamos, colonial.
pero la verdad es que podríamos decir que la primera solución asistencial propiamente tal con respecto a la idea de la locura en Chile ocurre con la construcción de la Casa Orate, o con la configuración de la primera Casa Orate, Nuestra Señora de los Ángeles, la que se construyó en lo que hoy día sería el barrio Yungay, o sea, en ese minuto era el barrio Yungay, y que era el límite poniente de la ciudad de Santiago, era una ciudad mucho más pequeñita que la actual. Bueno, lo que se hizo fue, en ese minuto, el intendente de Santiago viajó a Perú a conocer la Casa de Locos de San Andrés para implementar un sistema similar acá. Y a diferencia de lo que vamos a ver en la segunda Casa Orate, que es la que se construye en la calle Olivos, digamos, en este límite entre Recoleta e Independencia, esta solución asistencial, la realidad es que no tuvo, digamos, un vínculo muy fuerte con la medicina. De hecho, se demoraron 2 años en contratar primero un médico a cargo, digamos, de la Casa Orate. Era más bien un espacio en donde se dejaba a personas bastante incómodas. Igual hay que destacar que, no sé, pues el típico caso de Carmen Marín, digamos, de la endemoniada, ocurre en el contexto de esta Casa Orate, porque es en 1857, y recién en 1858 se cambia, digamos, a otra Casa Orate. Y tiene que ver con esta lucha que ocurre en contexto de cómo se va integrando el discurso de la ciencia, y cómo eso tiene su correlato, y cómo eso pelea, digamos, con el discurso de la religión. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Esta casa contaba con condiciones bastante malas, y es así que en el gobierno de Manuel Montt se dan los recursos para la compra primero del terreno en Los Olivos, digamos, y se construye la Casa de Orate. Y el diseño original estuvo encargado a Fermín Vivaceta, y aunque no hay antecedentes, a diferencia de lo que vamos a ver en diseños posteriores bueno, digamos, de la misma Casa Orate y de otras instituciones vinculadas al desarrollo de la medicina alienista, la realidad es que es probable que Fermín Vivaceta haya generado o haya estudiado otros espacios, digamos, que se estaban desarrollando en la misma época. Asimismo, hay que destacar que cuando uno mira, y durante esta época lo que más tenemos, digamos, como referencia son los planos, propiamente tal. Pero la verdad es que desde que se inició la casa, desde que se origina la Casa de Orate, se inaugura en 1858, en adelante siempre estuvo constantemente en obra. Y ahí, digamos, la información de archivo dice que todos los años siempre constantemente estaba en obra. Entonces, una de las cosas que hace la arqueología también es dar cuenta, digamos, de que muchas veces cómo se planifica el espacio no es necesariamente cómo se termina. Lo que sí es interesante es que a medida que se va, digamos, desarrollando los primeros 50 años del desarrollo de la casa, vamos viendo cómo se va a ir ingresando algunos relacionados con el desarrollo de la higiene, ¿no es cierto? Y que guarda relación con una serie de avances científicos que ocurren para la época, relacionados con comprender que las bacterias, ¿no es cierto?, los virus se esparcen, digamos, a partir de la sociedad. Entonces eso genera también cambios, y vamos a ver esos cambios constructivos incluso dentro de la Casa Orate, en donde comienzan, por ejemplo, a reemplazarse originalmente los pisos que son de ladrillo, se comienzan a reemplazar por maderas, por baldosas, estas típicas baldosas de concreto, como las conocidas como baldosas Córdoba, ¿no es cierto?, que comienzan a aparecer, digamos, como dentro de la materialidad, porque son más limpiables que otro tipo de material. Asimismo, entender que el diseño original tiene que ver también con lo que se denomina con una de las primeras formas de tratamiento dentro de la medicina alienista, que es el tratamiento moral. Déjenme que estoy mirando mi apunte, porque si no puede que me pierda un poco. Con respecto al diseño del espacio, se enmarca en el desarrollo de la terapia moral, que tiene que ver con una de las primeras formas de tratamiento que implicaba el aislamiento como medio para mejorar las condiciones de los alienados, el aislamiento, la salubridad y el bienestar. Y por lo tanto la terapia moral fue clave en cuanto al diseño de los edificios propiamente tal, pero también fue clave en el diseño de los jardines. Y en ese sentido el jardín como un elemento de recreación es algo tremendamente relevante, digamos, en el desarrollo inicial de estos primeros 50 años de la Casa de Orate.
Asimismo, asociado al tratamiento moral, ¿no es cierto?, destaca lo que se denominó la ergoterapia o la laboraterapia, que tiene que ver con el desarrollo de la terapia vinculada al trabajo. La idea de la laboraterapia o ergoterapia guarda directa relación con la idea de tratar de alejar a los denominados insanos de sus obsesiones delirantes y tratar de que ocupen su cuerpo y su mente en una actividad, y que en ese contexto, en el fondo, en este estado de mayor tranquilidad, a partir de tener su mente y cuerpo ocupado, pudiesen como rehabilitarse, ¿ya? Y eso además en el contexto del desarrollo de una sociedad industrial en donde el trabajo se constituye como la forma de ser parte de la sociedad, y por lo tanto era la forma, digamos, relevante por la cual las personas, digamos, que sufrían las patologías o que estaban en estos espacios tenían que volver a la sociedad, y eso además también permitía generar recursos para estas mismas instituciones. Asimismo, destacar que toda esta institución, desde su inicio hasta las primeras décadas del siglo XX, estuvo administrada por una junta de beneficencia, la que constantemente estuvo en pugna con, digamos, el desarrollo de los médicos, digamos, y del discurso médico propiamente tal. Es importante destacar que desde su origen, digamos, casi siempre estuvo en crisis, siempre por falta de espacio en general y por malas condiciones y falta de recursos en general, ¿ya? Y pese a que hay una idea original, digamos, de este diseño, la verdad es que en el fondo cuando uno empieza a leer la documentación se observa que en general siempre hay varios informes, hay uno de 1870, luego hay uno de 1890, 1893, que habla de estas malas condiciones. Es en ese contexto que a fines del siglo XIX se inicia como una etapa de consolidación de la Casa Orate, relacionado con la realización de un informe que habla de estas malas condiciones, y a partir de eso entonces se toman varias decisiones relevantes. Una de esas decisiones tiene que ver con la construcción del Manicomio Nacional, un espacio que iba a ser complementario a la Casa Orate, y ese espacio complementario se emplazaría en donde hoy día está la Escuela de Carabineros, en Antonio Varas. No sé si alguien conoce a Antonio Varas, donde está la Escuela de Carabineros, y de hecho comenzó a construirse, y parte importante, y se diseñó en función, digamos, del desarrollo de la terapia moral y la laboraterapia. Sin embargo, en 1898 ese espacio fue tomado por el ejército y se le pagó una indemnización a la Casa Orate, pero eso obviamente no cubría todas las falencias que tenía la Casa Orate para esa época. Pese a eso, además, si uno mira en un contexto como nacional, es interesante destacar que para esta época hay toda una crisis relacionada con lo que se denomina la cuestión social, que tiene que ver con que en Chile hay una gran cantidad de pobreza asalariada. Hay gente que trabaja, ¿no es cierto?, pero no le alcanza, un poco, digamos, hoy día la discusión que existen con que la gente trabaja, pero eso no alcanza para llegar a final de mes. Bueno, y eso generó condiciones, digamos, el desarrollo como del proletariado y una serie de luchas importantes que generaron que hacia 1825, especialmente con la Constitución de 1825, el Estado por primera vez planteara que la salud tenía que estar a cargo del Estado, porque antes la Salud siempre estuvo a cargo de la beneficencia. Y es en ese contexto entonces que vamos a ver varios avances importantes con respecto al desarrollo de la psiquiatría, que tiene que ver con la compra, por ejemplo, de la Quinta Bella en Conchalí, que es una extensión de la Casa Orate para el desarrollo de actividades agrarias, la construcción del Open Door en 1828, la construcción del Manicomio Abello en Concepción en 1822, la construcción de una sección especial para alcohólicos en la Casa Orate, entre otros elementos. Y asimismo también destaca en 1828 la creación del primer Código Sanitario, y de hecho se hizo el primer reglamento para insanos y que estuvo operativo. Bueno, se derogó obviamente, no se seguía utilizando, pero se derogó recién el año 2000, y eso nos habla también cómo en Chile hay un montón, hay una discusión con respecto a la salud pública, o sea, la salud mental que digamos, los gobiernos no han hecho. Bueno, a partir de esta época entonces vemos un importante desarrollo. De hecho pasa a llamarse, más o menos hacia 1828, pasa a llamarse Manicomio Nacional. Sin embargo, como les comentaba, pese a que vemos cambios importantes relacionados con los diseños, o sea, con el discurso, la realidad es que
siguió siendo un espacio que estuvo constantemente colapsado. De hecho, a fines del 1940 hay un incendio, y eso genera que hacia 1950 se construyan los pabellones, parte de los pabellones que hasta el día de hoy se utilizan. Y que en el fondo se han ido reconstituyendo a través del tiempo. Por otra parte, al alero de la influencia crítica tanto nacional como internacional en el contexto de la post-Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto?, y el surgimiento de movimientos protectores de los derechos humanos, además del desarrollo de técnicas de psicoterapia y el aumento de la efectividad de los fármacos, surge en Chile una serie de perspectivas críticas, no solo en Chile, sino a nivel mundial, sobre la idea de desinstitucionalizar a las personas, sacarlas de estos espacios, ¿no es cierto? Y en ese contexto, de hecho, surgen las primeras iniciativas de la psiquiatría comunitaria. Sin embargo, en dictadura esto se vio parado y comenzó a restablecerse, digamos, posteriormente en los 90 con los planes de salud, con los distintos planes de salud mental, ¿no es cierto? Y en el caso del Instituto Psiquiátrico, con como el cierre de estos departamentos de crónicos, ¿no es cierto? Y el desarrollo de una serie de hogares protegidos. Además, destacar que la década, aunque hay pocos avances, digamos, entre los 70 y los 80 con respecto al desarrollo de infraestructura, el terremoto del 85 es clave, porque en el 85 se cae una parte importante del psiquiátrico, en lo que hoy día serían los estacionamientos, y que son parte de las estructuras del de fines del siglo XIX, y se construyen algunos edificios más, pero es parte también de los espacios que hoy día que digamos están dentro de los espacios que se van a estudiar en el contexto de aplicar metodología arqueológica. Destacar finalmente solo en el ámbito de los antecedentes que vemos que en Chile en el fondo hay como una evolución, que hoy día vemos que pese a que hay un esfuerzo importante tanto de usuarios como funcionarios relacionados con temas de salud mental. Hoy día en Chile hay una deuda bastante importante que tiene que ver con que no hay ley de salud mental, con que en Chile las licencias que más se rechaza son las de salud mental con temas relacionados con salud mental, y que nos habla entonces de esta deuda bastante importante y que cuando lo vemos desde la perspectiva material también se refleja. Eso, no sé si continúo para ir a la parte... Voy a mostrarles cortito algunas fotos. Bueno, esto hoy día no existe, o sea, existe, pero hoy día ya se demolió. Esto que vemos acá, esta es una foto de los 50, de lo que sería lo que hoy día es la Escuela de Carabineros, y estos son los pabellones originales que se diseñaron como manicomio nacional, como el primer manicomio nacional, que son estos pabellones que tenían un diseño específico de no más de 2 pisos, solo excepcionalmente 3 pisos, y con el desarrollo de espacios para actividades de tipo agrario. Y acá les puse algunos ejemplos de del diseño original, digamos, del Sanatorio El Peral, del Open Door, que es más o menos de esta época en que vemos un impulso importante con respecto al desarrollo de la psiquiatría en Chile. Y acá algunos ejemplos, digamos, el mapa de 1901, o sea, el mapa, el plano, y vemos la comparativa con el plano actual. Entonces, en rosado son los edificios de la década del 50, y que son los edificios que se siguen utilizando hasta el día de hoy. Lo interesante es que hemos visto desde el testimonio oral cómo han habido cambios, vemos no cambios estructurales en los edificios, pero sí cambios al interior de los edificios, y eso también nos habla de la evolución de estos espacios a través del tiempo. Y bueno, en una última fotografía, este es el túnel, ese que apareció hace un par de, o sea, no es que haya aparecido, existía, que es este túnel que se construye cuando se hace la Avenida La Paz, porque la Avenida La Paz no existía. De hecho existía la calle del cementerio, pero solo la parte pero la parte, digamos, de la Casa Orate no existía, y en el contexto del centenario se hicieron una serie de obras relacionadas con el higienismo, como son los alcantarillados y, digamos, y el desarrollo de calles, y se hizo este túnel para unir estos dos espacios, digamos, de la Casa Orate, y que hoy día, digamos, están bajo... Ahí pueden ver fotos. Y acá les puse algunas fotos porque los que conocen el Instituto Psiquiátrico, si van caminando,
me imagino este ejercicio de ir caminando, de ir mirando estos pisos y ir mirando qué es lo que había, pensar qué es lo que había debajo de esos espacios. Hoy día uno camina y al lado de una estructura hecha en los 2000, digamos, vemos al lado pisos, estas baldosas, por ejemplo, estas baldosas hidráulicas, y que las vemos también en las fotografías. Entonces, como parte de este ejercicio de ir rescatando estos espacios, como esta transformación del espacio. No sé si continúo, Daphne. ¿Alguien tiene alguna pregunta que escriba ahora o calle para siempre o después en el segundo blog? ¿No? Sí, a ver, esperemos unos segunditos. Pero no, creo que ya nomás. Y por último, ahí las preguntas las leemos, en caso de que haya no comentarios, los leemos al final. O abrimos la cámara y la voz. Así que... Bueno, y con respecto, y acá viene lo arqueológico propiamente tal, ¿ya? Todo el resto era teórico, ¿no es cierto?, histórico, y ahora vamos a los aspectos metodológicos, y ahí destacar que en el fondo una de las evidencias, sobre todo en contextos como desde el periodo industrial en adelante, que nos da mucha información sobre aspectos sociales, tiene que ver con la arquitectura tanto como materialidad, es decir, lo que queda de la arquitectura, como los mismos planos de la arquitectura, que nos da también, nos da cuenta, digamos, de cómo se planifican los espacios, y la materialidad nos da cuenta cómo realmente se utilizan los espacios, que desde la planificación al uso, siempre hay una distancia que puede ser muchas veces bastante grande. Sobre esta perspectiva, entonces, hay dos formas de aproximarse a la arquitectura que estoy utilizando para la tesis. Una es el análisis constructiva o lectura de paramento, y tiene que ver con, tiene el objetivo de la lectura de paramentos tiene que ver con definir etapas constructivas en áreas ya establecidas y procesos de abandono y reutilización, y para eso se utiliza una ficha, digamos, que se las voy a mostrar acá, digamos. Esta ficha en el fondo nos permite ver cuáles son las unidades estratigráficas. Esto puede ser un poco técnico, pero tiene que ver con cuáles son las unidades estratigráficas y cómo estas se van estableciendo a través del tiempo. Y esas unidades estratigráficas pueden ser desde los procesos cuando se está construyendo hasta los procesos que generan la destrucción, ¿ya? Y es esta ficha, y acá lo resalto, esta ficha es una ficha que se generó a partir de un proyecto de Patricia Martínez, que es un proyecto que mezcla ingeniería y arqueología, y en el que participa Dafna, ¿no es cierto?, y que aplicaron este modelo y que es tremendamente interesante para el trabajo, sobre todo en contextos de patrimonio construido, ¿no es cierto?, o vestigios de patrimonio arquitectónico en particular. El segundo, bueno, y sobre dónde se va a aplicar esto, bueno, en principio hay dos criterios para la aplicación de estas fichas. Lo primero tiene que ver con el criterio no molestar, entender que este es un espacio que está en uso, y por lo tanto la idea es molestar lo menos posible. Y lo segundo tiene que ver con espacios que nos permitan ver históricamente distintos periodos constructivos de la Casa de Orate. Y acá les puse algunos ejemplos. No sé, los que han estado ahí o trabajan ahí o conocen ahí, esto es parte del estacionamiento, ¿no es cierto?, cuando uno va al estacionamiento y están parte de los vestigios de lo que se demolió el posterior al terremoto del 85, está el mismo Teatro Grec, que hoy día que está declarado monumento nacional y que se construye dentro de esta lógica de la terapia moral, ¿no es cierto? Pero también no solo se va a aplicar en esos espacios, sino que en espacios más nuevos, relacionados con estos edificios también de la década del 50 en adelante. Por otra parte, vamos a hacer una aproximación a la arquitectura, que es lo que se denominan los análisis de la percepción, ¿ya? Los análisis de la percepción buscan comprender cómo un espacio arquitectónico ha sido construido para propiciar ciertas formas de percepción. Es decir, qué aspectos físicos concretos se advierten y cómo estos influyen en nuestro movimiento, en nuestra visión del espacio, ¿ya? Y es en ese contexto que voy a aplicar dos técnicas, una es la que se denominan los análisis de circulación y los análisis gamma. Lo interesante de estos análisis es que estos se aplican en planos, y en cambio los otros análisis se aplican directamente en materialidad. Entonces, de hecho, para los otros análisis están solicitados los permisos tanto al Instituto Psiquiátrico como al Consejo de Monumentos Nacionales para hacer sondeos arqueológicos, excavación arqueológica, que están, digamos, los permisos, así que agradezco tanto al Instituto como al Consejo de Monumentos, que ya me dio el permiso, pero que por el COVID, digamos, es algo que está
retrasado. Pero estos análisis de la percepción entonces nos tiene que ver con cómo se ha ido planificando el espacio a través del tiempo. Y acá les puse un ejemplo de cómo se configuran esta idea de los análisis de circulación, que tiene que ver con cómo se percibe un espacio construido a partir del movimiento de un individuo. Y en ese sentido, ver dónde se emplazan los patios, los pasillos, ¿no es cierto?, los accesos, entre otras cosas. Y acá les puse este plano de 1889, en donde vemos estos patios centrales, ¿no es cierto? Vemos los pasillos, ¿no es cierto?, vinculados a espacios de tránsito, y eso además lo sumamos a la información que aparece en archivo. Y es interesante ver, por ejemplo, cómo existen ciertas subdivisiones de los espacios relacionados con esta idea de del diseño, ¿no es cierto?, en donde vemos separaciones tan básicas como la de género, hombre-mujer, ¿no es cierto?, otras separaciones un poco más complejas relacionadas con el tipo de patología, en donde vemos, por ejemplo, que hacia el final del espacio se distribuyen los que serían los más graves, que serían los enfermos furiosos, ¿no es cierto?, y hacia adelante, digamos, los menos graves. Vemos también cómo se desarrolla el primer pensionado, ¿no es cierto?, que el pensionado es, en el fondo, personas que están pagando por este espacio, y lo que se hace es reconvertir parte de la administración en el primer pensionado como hacia 1870 en adelante aproximadamente, y lo interesante es que van a ser uno de los pocos que van a tener acceso a mirar hacia afuera. Y otras cosas interesantes que aparecen es que si uno compara el espacio entre hombres y mujeres, hay una distribución de tipo panoptical en el caso de las mujeres, no así en el caso de los hombres. Y que, bueno, puede guardar relación con la idea, digamos. De hecho, en una tesis de Jerónimo Letelier, que fue, de hecho, el primer director médico del instituto, o sea, de la Casa Orate, él decía, digamos, sobre la base de la información de la época, que las mujeres tenían mayor tendencia a tener enfermedades psiquiátricas porque tenían útero, porque tenían hijos, pese a que cuando uno miraba las cifras, y él lo dice, digamos, habían siempre más hombres. Y eso habla entonces de esta naturalización de las diferencias de género. Y acá les puse algunos otros planos, digamos, como a modo de ejemplo. Y este es el plano de uno de los edificios actuales, que sería, digamos, parte del edificio en donde se hacen las actividades de terapia ocupacional, y que también ha tenido cambios a través del tiempo, y en ese sentido, los análisis de circulación nos va a permitir como poder acercarnos a esta dinámica sobre cómo se ha utilizado o cómo se planificó el espacio. Otro tipo de análisis que se aplicó es lo que se denomina el análisis gamma, que es lo que se ve acá, ¿ya? Lo voy a hacer en forma reducida o resumida porque tiene algunas como índices, etcétera, que uno calcula a partir, digamos, de los accesos, ¿no es cierto? Pero este análisis gamma lo propuso por primera vez Hilliard y Hanson en la década del 80, ¿no es cierto? Y busca, a través de un modelo de abstracción, ver el grado de accesibilidad a las estructuras arquitectónicas, esto con el objetivo de interpretar cuáles son las prácticas sociales detrás de la idea de los accesos a los espacios. Y les puse este plano en particular. Bueno, hay más análisis gamma hechos a distintos planos, pero les puse este plano en particular porque ese 5 que aparece ahí es la sala para alienados en el primer espacio del territorio de lo que hoy día es Chile. Tuvo una sala para alienados en relación al segundo diseño del Hospital San Juan de Dios. Y si vemos este espacio, a diferencia del resto, hay pocas estructuras, las 5, las 2 y las 11, que solo tienen un acceso. Y si hay un solo acceso, obviamente hay mayor control, ¿ya? Y eso en el fondo se va aplicando en distintos tiempos y nos permite ir comparando. Y acá les puse otro análisis gamma de un artículo en conjunto con la DAFNA, pero lo puse porque permite, sobre todo por esta reconstrucción que hicimos, digamos, que nos habla sobre esta idea de estos espacios de carácter panoptical, ¿no es cierto? Es decir, un patio centralizado con estos espacios hacia alrededor que se distribuyen. Por otra parte, otro de los elementos con los que estoy trabajando tiene que ver con el vestuario. La vestimenta, los adornos, los objetos personales en general tienen un significado social que tiene que ser leído a la luz del contexto social y espacial, y que permiten acercarnos a la construcción de la identidad de grupos y también a la construcción de identidad de los individuos, ¿ya? Y en ese sentido es interesante ver cómo a partir del vestuario, de hecho el vestuario
no nació específicamente por la información de archivo, el interés por el vestuario nació a partir de las entrevistas. Realicé una serie de entrevistas y empezó a aparecer la idea del vestuario, y después esto complementario a la presencia de la información gráfica con fotografía, fuimos entonces, fui, digamos, dando cuenta que el vestuario era algo bastante importante y que nos permitía ver la evolución de este espacio a través del tiempo a partir de las personas que lo utilizaron. Y bueno, en general, ¿cómo abarqué metodológicamente el vestuario? A partir de dos principios, digamos, uno a partir del análisis de imagen, y ahí se utilizó, digamos, técnicas propias de lo que se utiliza para historia del arte, relacionado con lo que se denominan los análisis iconológicos, iconográficos, es decir, lo iconográfico relacionado con lo que uno ve en la imagen directamente a través de los sentidos, no sé, colores, textura, cantidad de personas, etcétera, y lo otro tiene que ver con lo iconológico relacionado con la interpretación de eso digamos, según el contexto social, ¿ya? Y lo otro tiene que ver con los testimonios orales que también van hablando sobre el vestuario. Y acá una de las cosas que llama la atención y que uno ve en principio, digamos, que estas fotos de inicios del siglo XX, uno ve esta idea de la uniformización, del uniforme, ¿no es cierto?, o del mismo tipo de ropa. Tanto en el caso de hombres como en el de mujeres. Y acá les puse esta imagen en particular porque es bien interesante. Si la vemos acá, está donde aparecen, digamos, el pie de foto, dicen dos enfermos que padecen delirio místico, y si vemos el tipo de vestimenta que utilizan las rayas, y de ahí puede venir, bueno, no con certeza, pero el concepto del loco rayado, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la idea del uso de las rayas, ¿no es cierto?, que aparece incluso antes que en contextos carcelarios, porque después uno ve en contextos del Holocausto el uso de las rayas o en cárceles, pero se ve tempranamente en el uso de personas con patologías psiquiátricas. Y vemos otras diferencias que también nos hablan sobre aspectos vinculados a la clase social, como es el caso del pensionado, que es lo que vemos acá, y el tipo de vestimenta asociada. Y acá les pongo esta foto, esta es de una tesis es una tesis de la década del 60, que es bien interesante porque tiene una gran cantidad de información gráfica, que es algo un poco difícil a veces, que en general no hay muchas veces de la época, y es bien interesante, la puse acá porque les puse esta en particular porque dice, algunas enfermas andan semidesnudas sin que nadie se ocupe por ellas. Y ahí entender el tema del desnudo dentro del contexto de la sociedad occidental como dentro de estas prácticas de abandono, ¿no es cierto? Y les puse también esta foto de acá porque dice, no hay flores ni jardines, solo algunos árboles raquíticos. Y esta idea de cómo se planifican los espacios, es decir, estos jardines de la recreación, pero que cuando uno mira estas fotos de la década del 60, están lejos de ser estos jardines de recreación propiamente tal. A diferencia hoy día, si uno va, ¿no es cierto?, uno ve verde, ve pasto, ¿no es cierto?, pero vemos que en la década del 60 eso no ocurría así. Y destacar además, por ejemplo, que en las entrevistas aparece información tremendamente interesante, por ejemplo, el uso de ropa que se les daba, y dentro de esa ropa que se les daba, por ejemplo, ropa del ejército. Entonces, en algunas entrevistas, por ejemplo, que apareció en dos entrevistas, pero en una particular en donde planteaban cuál fue tu primera impresión cuando llegaste al lugar, y dice un ejército de locos. ¿Por qué? Porque efectivamente estaban con ropa de esta pixelada en malas condiciones, etcétera. Y habla entonces de como esta jerarquía de estas instituciones totales, porque el ejército también está dentro de esta categoría, ¿no es cierto? Y destacar que hoy día, digamos, el tema del vestuario, el vestuario tiene, hoy día la gente o las personas, los usuarios, eligen su propio vestuario, tiene que ver con cómo van construyendo su propia identidad, y eso permite entonces entender también cómo ha ido cambiando el discurso sobre la psiquiatría y sobre la importancia de la construcción de la identidad de los usuarios de estos espacios. Y bueno, solo ya para terminar, y no alargarme mucho más, decir, bueno, que este es un trabajo que está en desarrollo, que todavía, sobre todo en el ámbito de la parte arquitectónica, falta trabajo en terreno, y que esperemos que con el COVID esto se pueda
que post-COVID, no sé, vacuna o lo que pase, digamos, pueda solucionarse, pero sí destacar algunas conclusiones o algunas ideas, digamos, bastante importantes. Uno, ver que la evolución material da cuenta de cambios en la percepción de la salud mental a través del tiempo, pero sobre todo la distinción entre lo que se proyecta y el uso real de estos espacios a través del tiempo. Y que esto es algo que no solo se ocurre en Chile, sino que lo vemos a nivel mundial. De hecho, estas autoras que yo les nombré, hay varias autoras que hacen, digamos, esta misma reflexión, similar a partir también sobre todo del estudio de vestigios arquitectónicos. Además, entender que la construcción de la casa de Orate o la evolución de la casa de Orate se inserta dentro de la idea de la higiene, que va a ser como el antecesor de lo que hoy día sería la salud pública propiamente tal, ¿no es cierto? Y esta nueva mirada abarcó temáticas como la enfermedad psiquiátrica, la que por su condición muchas veces crónica tuvieron una solución más bien asilar y desintegrar el resto de las medidas de salud, y se asimilaba más bien a las instituciones vinculadas a la pobreza, en donde la higiene opera en la lógica del ordenamiento del espacio, pero no necesariamente dentro de los espacios de reclusión, ¿ya? Lo mismo ocurre en general con las cárceles, etcétera, ¿ya? Y en ese sentido destacar que en los espacios, en el fondo, lo que estamos viendo a través del tiempo es que hay una alta tendencia, digamos, a la pérdida de la identidad, y cómo a través del tiempo comienza, sobre todo desde la década del 60 en adelante, o sobre todo desde la década de los 80 en adelante, 90, comienza a ser más importante el tema de la identidad de los usuarios de estos espacios. Y bueno, solo para finalizar, destacar que en el fondo esta tesis originalmente tenía más espacios de estudio. Y de hecho hay otros estudios que he realizado, digamos, por ejemplo, en otras unidades, en otras unidades de salud mental, específicamente en el ex hospital general de Puerto Montt, que se utilizó entre la década del 70 y el 2014, y ahí estudiamos en la unidad de psiquiatría, estudiamos los grafitis, y ahí nos dio información muy relevante, pero en el fondo nos permite también ir comparando estos espacios con otros espacios de salud mental, pero que en este contexto, esta tesis en particular, están quedando fuera como otra investigación porque está quedando un poco larga. Así que eso, y bueno, y agradecer, bueno, a varias personas, todos los que aparecen ahí, bueno, especialmente a Maritza de la biblioteca, que ha sido un aporte tremendo, bueno, y a la gente del Instituto Psiquiátrico que ha permitido el desarrollo de esta investigación, y bueno, y a todos los que aparecen ahí. Eso, no sé si tienen alguna duda. Han salido algunos comentarios. Por ejemplo, Jimena comenta que ella trabaja en el Instituto Psiquiátrico y desde la época de su bisabuela que trabajan en el Instituto Psiquiátrico. O sea, ahí hay un medio testimonio familiar, generacional, donde han podido ver los cambios en relación a estos espacios, desde su bisabuela a ella, o sea, súper interesante. Y bueno, Andrés Romano también comentó algo interesante que tú lo mencionaste recién, del tema de que se han registrado grafitis porque él trabaja en Argentina con espacios de detención. Ahí está el comentario para que lo vean todas. Espera, dame un segundito que no sé por qué se me desapareció el chat. No sé dónde Yo está. leo, muy interesante la presentación, me interesa saber si en los espacios han podido registrar grafitis y o inscripciones de los internos o las internas. Pregunto esto porque en espacios de detención clandestina en Uruguay y Argentina son evidencias recurrentes. En el caso de Tucumán, en uno de los centros, un ex polvorín militar, pudimos registrar además sangre de las víctimas detenidas clandestinamente, evidencia latente que puede ser sometida a análisis genéticos y ser identificados nominalmente. Ya, bueno, lo primero se me olvidó el nombre o sea, si me dejan el correo, porque yo ya ahí dejo abierto a los que trabajan ahí, si quieren participar, yo he hecho varias entrevistas, pero los que quieran participar, si me dejan sus correos, yo los contacto para que puedan participar, y les hago entrevistas, obviamente todo con consentimiento informado, y está todo debidamente citado, pero feliz si es que aparecen, digamos, más testimonios, porque eso va a ayudar va a reforzar, digamos, el desarrollo de este trabajo. Así que si me dejan ahí el correo, yo feliz, o teléfonos, lo que sea, feliz. Lo mismo si es que tienen imágenes o cosas que quieran compartir, para mí muy, muy interesante, y eso. Así que si me pueden dejar ahí los datos, yo feliz. Y lo segundo, con respecto a los grafitis, que claro, yo no lo traté acá, pero trabajamos con grafitis en la unidad de hecho, les puse por si acaso, dije por si preguntaban, pero lo puse, no sé si está en esta presentación.
por acá. Bueno, le puse igual al final la diapositiva, digamos, de distribución de graffiti. Hicimos marca, bueno, estudiamos graffiti, y yo actualmente también estoy viendo graffiti en un centro de detención también, que también todo eso está parado por el COVID, en Puerto Montt, que es el Gaña 60, que es el centro de la ex-PDI. Y ahí se generó una ficha como de análisis, pero claro, no hemos hecho ningún análisis de carácter arqueométrico para saber específicamente, bueno, no sé, para poder recolectar material genético, ese tipo de cosas. Pero sí interesante en el caso de los grafitis, que en el fondo no podemos saber si es que las cosas las hicieron, quiénes las hicieron. Qué individuo, si era un paciente o no era un paciente, ¿no es cierto? Pero sí interesante, por ejemplo, que dimos cuenta que la mayoría de los grafitis eran espacios comunes y en espacios que utilizaban los funcionarios. O sea, los funcionarios hacían más grafitis que los usuarios. Y es una conclusión bien interesante porque nosotros hubiésemos pensado todo lo contrario. Y habla entonces también de estas prácticas de control. Eso, no sé si hay... Sí, bueno, Alejandra Mirá dice, espero que la mayúscula sea porque escribes como mayúscula y no un grito, pero no mencionaste la iglesia y la presencia de las monjas en la época de la beneficencia. Bueno, ahí igual es un tema que sí hemos estado haciendo, no sé si tú quieres mencionarlo, Javiera, pero sí. mencionar todo, pero es muy interesante tu pregunta, Alejandra. Muy buena pregunta, muy buena. De hecho, bueno, es que me pasó que como los antecedentes me anduvo un poco enredando, y era mucho antecedentes, entonces corté un poco, pero claro, las religiosas llegan en 1905, en este contexto de mejora de la casa de Orate, y se dedican a la parte femenina, y se dedican, digamos, como al cuidado de la parte femenina. ¿Ya? Y ahí vemos, digamos, después cómo ocurre la transformación, digamos, de las religiosas digamos, al desarrollo de la enfermería propiamente tal. Pero sí, es bien importante, y de hecho, temas relacionados con el vestuario con las religiosas es algo relevante, y en el contexto de la arquitectura también, porque cuando ellas tuvieron que llegar, tuvieron que armar todo un espacio para las religiosas que no existía previamente, porque las religiosas no podían en el fondo estar en el mismo espacio, digamos, sí convivían, digamos, en el cuidado, pero no pernoctaban, digamos, digamos, con los enfermos y las enfermas. Y sí, y ahí entender cómo está separación de género, porque las monjas cuidaban, digamos, las religiosas cuidaban a las mujeres, y los hombres en general vemos sobre todo la presencia de lo que van a ser los cuidadores propiamente tal, como una especie como de auxiliar, ¿no es cierto? Que de hecho una de las críticas más importantes tiene que ver con la falta de formación de estos auxiliares, como que se hacen a estos espacios, pero sí, son bien importantes las religiosas. Ahí yo quiero acotar algo, que también en este contexto, en este periodo, se ve una reinvención de las monjas, de las mujeres religiosas, porque en la colonia jugaron un rol sumamente importante, pero eran de claustro, exclusivamente de claustro las monjas, a diferencia de las órdenes masculinas, ¿ya? Y vemos que con la llegada del discurso médico ilustrado, ¿ya? Las religiosas también tienen como una reinvención y un cambio estructural importante también en relación a nuevas ideas de género y al rol que está teniendo la religión en nuestro país. Entonces, se puede establecer una relación entre esta mujer monja penitente en un ámbito barroco sumamente, donde la religión era muy importante y donde el control se operaba desde otras perspectivas, desde otras medidas. Vemos una reinvención, y estas mujeres que estuvieron 4 siglos confinadas en Santiago, pasan a ser mujeres enfermeras. Y de hecho es muy interesante eso, porque en el vestuario uno ve también como una cierta evolución, donde el vestuario de la enfermera inicial era muy similar en parte a una cofia o un hábito conventual de monja. Y estas mujeres están operando dentro de estos espacios de forma sumamente activa. Ya no es una mujer de claustro, sino una monja de claustro, sino es una mujer enfermera, y muchos de estos espacios pueden ser vistos también desde una lógica espacial como prolongaciones de un convento. Entonces, es muy interesante profundizar ahí también, y la relación de la medicina con el rol que tuvo las mujeres religiosas. Ahí les aprovecho poner esta diapositiva, que esto es un convento, este es el convento de Santa Catalina de Siena, y si uno mira, digamos, el espacio de claustro del convento, digamos, es tremendamente similar al desarrollo de los hospitales
digamos, del siglo XIX. Claro, Después y tardío, porque los conventos desde la colonia temprana eran muy distintos a esto, eran espacios sumamente desordenados, que en el fondo ya en una sociedad industrial donde Santiago está teniendo un crecimiento poblacional muy grande, donde en un momento Chile o Santiago, no me acuerdo bien, tenía una de las mayores tasas de mortalidad, era súper importante ordenar también los espacios, ¿ya? También entendiendo que era importante cuidar a los obreros que se están insertando en estas órbitas industriales también, pues había que evitar ciertas aglomeraciones, y es bueno, y desde ahí también tiene mucha fuerza el higienismo a que Javier hace referencia, también estos discursos de mantener la higiene ya hacia la población. Eso, y el levantamiento de este convento lo hizo mi primo Arturito Chaide, para que sepan que nunca lo mencionamos después en ninguna parte, pero eso. No sé, a ver, ¿hay más preguntas, Javiera? Aquí. ¿Cuál es la finalidad estructural o sea, desde cuál es la finalidad estructural de la investigación? Tiene que ver cómo evolucionan los espacios a través del tiempo, ¿no es cierto? Cómo se planifican y cómo se evolucionan, se utilizan y cómo se planifican y realmente se utilizan. No sé si te refieres a eso como del diseño de la investigación o desde lo estructural propiamente tal de la parte de la aplicación de las fichas. No sé si me queda tan claro eso. Natalie, si nos puede... Bueno, ¿alguien más quiere hacer algún comentario? ¿Quiere tomarse la palabra? Ahí está escribiendo Natalie. Ya, buenísimo. Del diseño de la investigación exactamente. Gracias, Javier. Ya, eso. Eso que en el fondo tiene que ver con cómo en el fondo, esta perspectiva de la arqueología contemporánea, esta mirada más crítica que tiene que ver cómo desde lo material comparamos lo que ocurre en los discursos, ¿ya? Y como todavía hay mucho vestigio de estos espacios, hay mucha información, ¿ya? Y va a ser bien interesante si es que podemos realizar los sondeos arqueológicos, porque de ahí va a aparecer información de desecho. Y los desechos es una de las cosas que más información nos da de las personas. O sea, si nosotros, probablemente aparezca mucho material de relleno, que es lo que cuando uno excava Santiago, los que hemos excavado Santiago nos ocurre, digamos, aparece mucho material de relleno, pero lo interesante es que vamos a poder probablemente ver prácticas de agenciamiento que no podríamos ver desde otros elementos materiales. Algunas bibliografías sugeridas, bueno, hay hartos autores bien importantes, como hay cosas como, bueno, como les comentaba antes, les puedo dejar mi correo, pero en el fondo, de arqueología propiamente tal, están los trabajos de Susan Pido, que se escribe así. Está Catherine Fennelly, que era esta arqueóloga, pero también hay algunos autores bien importantes. Hay un autor que tiene apellido Skull, que hace como el análisis histórico de los espacios psiquiátricos en Inglaterra. Hay también un libro que está en PDF que se llama La materialidad de la psiquiatría, que está en inglés, pero que es un libro que se publicó el año pasado, y que es como varios artículos, les puedo decir. El apellido, son dos autores, pero uno de los apellidos de las autoras Ankeles, pero no me acuerdo el otro apellido, pero se llama como, está en inglés, pero se llama Materialidad de la Psiquiatría. Bueno, y de la Casa Orate en particular hay harta información, o sea, es harto trabajo lo que se ha hecho a partir por ejemplo, hay un libro típico como que tiene varios artículos que se volvieron a publicar, que se me fue el nombre del libro, pero que es de la Casa Orate propiamente tal. Eleonor Casella, absolutamente, o sea, de espacios institucionales, ella es como la clave en el estudio de espacios, sobre todo en el contexto de cárceles, y sobre todo si uno quiere ver temas de género, Casella es fundamental, ¿sí? Tiene todo hay hartos autores, yo ahí estoy tratando de pensar qué otro autor así se me viene a la cabeza, pero bueno, hay uno que se llama... Eso, que me manden un correo, yo voy a poner mi...
Ahí está No te mi manden mail. virus eso sin esas cosas, pues pregúntenle que te... Y aquí el Lucas dice, una cosa es cómo pensamos que usamos los espacios y otra es cómo realmente los usamos. Claro, pues porque nosotros tampoco somos entes pasivos. O sea, hay una resistencia constante también a estos espacios. Una cosa es lo ideal y otra cosa es lo real. Y eso lo podemos ver también desde la arqueología, considerando, como decía Javiera, que muchas veces desde la historiografía tenemos este discurso oficial, hecho por unos pocos, en su mayoría de los casos, desde la oficialidad de hombres de la elite, donde se deja fuera muchas otras historias. Entonces, eso es muy atingente de... Y bueno, y lo último que, un poco volviendo a la cosa de los grafitis, solo para decir que igual hay, viendo, yo he hecho muchas visitas al espacio, ya hay mucho graffiti, ya, lo que pasa es que efectivamente, como hay tanto, hay que acotar un poco, pero por ejemplo hay cosas interesantes que aparecieron, no sé, cuando uno ingresa, yo ingresé a parte de lo que hoy día sería como el túnel, donde se accede al otro túnel, pero que está tapado, este túnel debajo debajo de la calle La Paz, ¿no es cierto? La parte que es la parte del psiquiátrico, estaba en las dos partes, y por ejemplo, habían un montón de grafitis que eran bien actuales, pero por ejemplo aparecía, no sé, la estrella de Patria y Libertad, o sea, como esta araña, no estrella, no sé qué es, que ¿Qué de Patria y como Libertad? que sí, Terrible. que llama mucho la atención esto, como y son hechos con plumón, digamos. Patria y Eh, Libertad, Javi, sorry, para la gente que nos está viendo de otras partes del mundo, es un movimiento de ultraderecha, de aquí que surgió acá en Chile, si no me equivoco, durante la dictadura, o no, o previo. sí. Pero claro, hay mucho material de eso, pero hay que, y en la fotografía también, hay así mucho, mucho, pero por eso había que ir como acotando, porque si no era imposible. ¿Alguien más? No sé si alguien quiere pedir la palabra ya. Quizás, no sé, Javi, porque quizás podemos hacer eso, pero no sé. Que dice, es un desafío, Silvana, es un desafío interesante el estudio de las prácticas de resistencia y su expresión material de los internos, teniendo en cuenta precisamente la alteración de las facultades mentales. Pero ahí creo que hay que tener, bueno, una de las cosas de esta investigación es que, bueno, uno de los testimonios con los que yo no voy a trabajar es como de los usuarios propiamente tal de los espacios, porque, o sea, de los pacientes, digamos, porque, bueno, esto parte, no tengo el permiso, obviamente, y no lo voy a hacer, pero yo creo que no hay que subvalorar, digamos, esta idea de que tengan las alteraciones o las facultades mentales, porque, digamos, es parte, digamos, de estas expresiones, y eso es lo que los ha invisibilizado, porque en el fondo los infantiliza, los deja como personas que no son aptas para dar su testimonio, o que sus prácticas no son tan relevantes. Entonces, eso es lo que se ha hecho históricamente. Entonces es interesante que desde la materialidad uno puede en el fondo ver, visibilizar esas cosas que se han invisibilizado, porque hay toda esta infantilización en general que uno ve con este grupo de personas. Considerando también que muchas de estas enfermedades, corrígeme Javi, también son culturales o son más o menos aceptadas acorde a determinados momentos históricos. Por ejemplo, la homosexualidad era considerada una enfermedad hasta hace súper poco. O no sé, si uno lee textos coloniales, tú tenés gente que yo pensaría desde mi momento presente, hoy, pero esta persona tiene esquizofrenia. Y porque no sé, ve santos, viajó a la China, con otras temporalidades, son cuestiones súper extrañas y que en la colonia o te quemaban por bruja o hacéis carrera dentro de los conventos y te convertíais como en la más santa madre superiora. Y quizás hoy en día eso sería, no sé, algo como de alucinación, no sé. Entonces eso también igual es como, también es un tema que puede ser como delicado. Y ahí la María Paz, que ella está haciendo en el Peral, que ella ve esto, también está viendo esta diferencia entre los planos y lo que realmente se genera en estos espacios. Sobre todo en estos espacios que uno ve reacomodación todo el rato. Hay muy pocos recursos y lo que se usa es en el fondo ir arreglando el carro todo el rato, digamos, y que no colapse, y así ha funcionado en general como a nivel estructural el desarrollo de la salud mental en Chile, como que no hay políticas generales. Uy, la pregunta, Natalie.
Bueno, la verdad es que, bueno, yo, el acceso así directo, digamos, he estado en el instituto psiquiátrico, pero he estado, es que claro, manicomiales propiamente tal como desde el discurso del asilo, en el fondo hoy día quedan pocos espacios. Eh, Hoy día hay como espacios que han ido cambiando mucho y la arquitectura no es la original. Eh, claro, y entender que yo soy tremendamente cuidadosa, porque en el fondo yo no tengo como este discurso de la antipsiquiatría para nada, ¿ya? Pero efectivamente la medicina en general, pues, es un órgano, y la higiene propiamente tal es una forma de opresión al espacio. O sea, hoy día lo vemos con las restricciones de movimiento por la pandemia. Eso también es una forma de restringir los espacios, ¿no es cierto? Eh, y tiene que ver con la medicina, con el discurso médico, etcétera. O sea, no solo lo vemos en los espacios de salud mental, ¿no es cierto?, sino que también lo vemos en otros espacios, ¿ya? Pero sí es interesante ver la evolución de estos espacios. Y un poco, y lo que más me ha llamado la atención a mí, es como ir un poco dejando de leer a Foucault, que Foucault es muy importante, pero pensar que hay un montón de personas que diseñaron estos espacios con otras ideas, que tenían que ver más bien con la idea de la rehabilitación. Pero que en la práctica eso no necesariamente operaba. Entonces ese es como lo relevante. Pero sí, efectivamente hay similitud entre los espacios manicomiales, las cárceles, etcétera, porque en el fondo son estos espacios de estas personas que están fuera, digamos, o que son problemáticas para la sociedad. A mí me llama mucho la atención eso que tú comentabas de que los insertaron al mundo obrero y al mundo industrial. Cómo estos espacios operaron dentro con industrias, con motores, con espacios así como máquina a vapor, como que eso me llama mucho, mucho la atención, que era en el fondo algo que era súper importante en esa época, o sea, el mundo obrero estaba teniendo un auge, y por eso también es súper interesante también considerar la arqueología industrial, no necesariamente aquí, pero como nosotros como arqueólogos y arqueólogas replantearnos la importancia de ver esta perspectiva industrial dentro de nuestros procesos históricos desde la materialidad. Si es que hay arqueólogos, colegas aquí. ¿Más? ¿Algún comentario o algo? Creo que o estamos, parece. Eso, bueno, y lo último que quería decir es, hay un comentario, pero antes del comentario, la persona que dijo que toda su familia había trabajado, si me puede dejar su correo, o alguien que quiera participar, que me dejen su correo y en el chat o los datos, que es parte, digamos, todavía me faltan muchos testimonios por recolectar, así que felices que quieren participar. Sí, una joya puede ser eso, imagínate, como 4 o 3 generaciones, muchos años. Ahí Nicolás dice, es interesante ver cómo desde la construcción estructural de estos espacios se han ido incorporando formas de control social, el control sobre el cuerpo de los pacientes y casi respecto sobre todo. Sí, absolutamente. Pues. Y ahí entonces también el vestuario tiene sentido, no solo el control del espacio, sino que el vestuario también como un elemento de control. También es algo que a veces solo vemos la arquitectura, pero el vestuario, que puede ser algo tan como cotidiano, también es un elemento de control. Pero sí, efectivamente es bien importante, y ver cómo se ha ido cambiando es bien relevante. Gustavo aquí te pregunta también. Si Bueno, ahí hay, como les comentaba, Juliana Brandao en Brasil tiene. Y bueno, hay harto en Brasil, bueno, los brasileños tienen cosas por ejemplo, en estos asilos para, ¿cómo se llama esta enfermedad de la piel? Se me fue el nombre. psoriasis, lepra. No, lepra. Ya, trabajos para hospitales de leprosos, hay varios en Brasil. Eh, eh, Eso, como en Latinoamérica, eso principalmente diría yo. Por ejemplo, en Argentina se excavó un hospital neuropsiquiátrico, pero la verdad es que en el fondo como que se analizó la losa. No hay mucho más evidencia de eso, no hay mucho más información. Qué bacán tú. Mira, acá te siempre. No, gracias. Así que eso. Bueno, agradecerles por escuchar. A los que participaron, muchas gracias. Eso.
Así que... Bueno, muchas gracias Javiera por la charla y a todos los que vinieron acá. Sí, un aplauso para... Ay, no puedo ver a todas las personas. Parece, Javi, si puedes sacar la... ¿Qué cosa? Ah, dejo de compartir. Es que algo hice mal, que no, como que me desaparecieron las cosas del... No sé, no puedo dejar de compartir. No sé, algo hice mal. Ya no importa. Pero... ya, muchas gracias y nada, espero que les haya gustado esta charla, este excelente trabajo que está haciendo la Javi, que es un tipo distinto de arqueología que por lo menos acá no se hace mucho en Chile y que en el fondo sirve para visibilizar una historia súper importante de un grupo que históricamente por lo demás ha sido súper invisibilizado, y entender parte de este proceso histórico de estos grupos nos permiten entender muchas cosas del porqué de ahora. Entonces yo encuentro que eso también es algo vital de considerar y que lo está visibilizando Javiera. Ahí Amanda dice que en Brasil ella trabajó con prisiones. Así que... Otro espacio totalitario. Ah, y quería decir también que en relación al panóptico de Jeremías Betcham, hay un convento en Guatemala, creo que es el de las Capuchinas, o de Guatemala, no me acuerdo, que si lo googlean, las celdas son también un panóptico así redondo, igual que el de Jeremías Betcham, pero fue construido antes que el de Jeremías Betcham y siguiendo otro proceso aparte. Entonces eso es como muy interesante esto, cómo están operando estos espacios, quizás inicialmente en otros grupos. Así que nada, eso Javi, muchas gracias a todos y nada, sigan Arqueología Histórica Santiago. Chao. Chao.